Vamos a hablar de una palabra de poder, poder en el nombre de Cristo Jesús. Dando al Señor, me decía que el Señor va a ser algo poderoso en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 23, versículo 4, dice la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Padre amado, Dios mío, Señor, te damos la honra, la gloria a ti, Dios. Padre Santo, Señor, venimos humillados, con un corazón contrito, Señor, delante de ti, Padre. Doblados de servir, Dios mío, reconociendo que tú eres Dios, Padre, nosotros la creación. Reconociendo que tú eres el que da vida, Padre, el que dé el aliento. Dios mío, Padre, venimos a humillarnos delante de ti, Padre Santo, Señor, a darte la honra y la gloria a ti, Padre, esperando en ti, Dios, esperando la unción del Espíritu, Dios mío, Señor, el poder del nombre de Jesús en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Tu palabra, Señor, sea penetrando, Señor, lo más profundo de nuestro corazón, coyunturas, huesos, Padre Santo, mentes, corazones en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Derrama bendición, Padre, sobre toda vida aquí, Padre. Derrama sanidad, liberación, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre del Cordero, Padre. Amén y amén. 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 La palabra dice ahí, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ese versículo comienza, aunque. Hermano, hermana, y es muy importante saber eso, de que todo creyente, usted y yo vamos a atravesar el valle de sombra de muerte. Importante saber eso. Cristo Jesús no ha prometido que no vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Cristo Jesús ha prometido que Él va a estar ahí con nosotros. Pero cada uno de nosotros va a pasar por el valle de sombra de muerte. Hermano, hermana, y tal vez más de una vez. Vamos a pasar ese valle. Ese valle es duro de pasar. Es duro de pasar. Pero en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Este salmo lo escribe David. David, de niño, era un pastor. Él pastoreaba las ovejas de su padre. Y relatándole a Saúl, cuando llegaba a ver a sus hermanos para entrar en la guerra, que él no sabía que iba a entrar, le dice David a Saúl. Saúl le dice: yo me enfrenté ante el oso y ante el león. Y estamos hablando de un niño. Y dice la palabra de que David le dice a Saúl, cuando venía el oso y el león contra una de las ovejas, yo iba detrás de ellos y le quitaba las ovejas. Dice que le agarraba la quijada al oso y al león para soltar la oveja de su boca. Y David llegó a convertirse en el rey de Israel y fue el rey que sostuvo más guerras en Israel. El rey que sostuvo más guerras en Israel fue el rey que expandió el territorio de Israel a su máximo, de todas las guerras que él peleó. Para que usted tengamos una imagen de quién era David. David llegó a convertirse en un hombre de guerra, un hombre poderoso, un hombre de armas tomar. No era una persona común y corriente, no era una persona que no tenía experiencias. David estaba hablando acerca de un testimonio. Hermano, hermana, el caminar con Cristo Jesús no es una teoría. El caminar con Cristo Jesús no es que yo lo leí en la Biblia en alguna parte y sí me acuerdo ese versículo.
El caminar con Cristo Jesús es ir caminando de la mano de Él e ir atravesando ese valle. David podía decir a ciencia cierta: hay un valle de sombra de muerte, y yo le he pasado. David, en este versículo, guiado por el Espíritu Santo, nos da a conocer una realidad, y es de que no importa quiénes seamos, hombre, mujer, niño o adulto, rico o pobre, fuerte o débil, todos nosotros vamos a atravesar el valle de sombra de muerte. Todos nosotros vamos a pasar ese valle. No importa quiénes seamos. No importa quiénes seamos. Y por eso comienza este versículo, dice: aunque esté pasando ese valle, porque lo vamos a pasar, hermano, hermana. Lo vamos a pasar. Cuando entendemos esta realidad, nos damos cuenta de una cosa, de que al final de todo, nosotros somos simplemente ovejas y Dios es nuestro pastor. El nombre de Jehová ahí es Jehová Roy. Jehová es nuestro pastor. Jehová es nuestro pastor. Hermano, hermana, cuando uno está pasando el valle de sombra de muerte, Dios permite, oiga bien, Dios permite que Satanás ocupe las circunstancias que muchas veces usted y yo somos culpables de. Muchas veces usted y yo somos los culpables de aquellas circunstancias. Pero Dios permite que muchas veces pasemos por esa tribulación. Eso bíblicamente se conoce como un tiempo permisivo. Permisivo. ¿Se acuerda de la historia de Job? Dios le dice: ve, tócalo. Tócalo, no lo toques a él, toca todo lo que él tiene. Un tiempo permisivo. Cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte, podemos ver eso en nuestras vidas. Podemos ver de que el diablo comienza a venir a nuestra vida con mentiras. Estamos pasando por circunstancias, estamos mal, y el diablo comienza a mentirnos y decir: usted no vale la pena, a usted Dios no lo quiere, usted ya perdió la salvación, por eso es que usted está pasando todo esto, Dios ya lo abandonó. Esas son las mentiras que el diablo viene a poner en nuestra cabeza. Esta enfermedad es de muerte. Todo lo que está ocurriendo es para su mal. Cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte, los problemas se ven enormes, se ven gigantes, se ve que no se puede pasar aquel problema. Hermano, hermana, el valle de sombra de muerte es una realidad. Es una realidad. Cuando vamos pasando por el valle de sombra de muerte, las cosas no salen como queremos. Queremos que las cosas se solucionen ya, ¿sí ve? Que en un día ya quede todo solucionado. Perdí el trabajo, que mañana yo ya tenga trabajo. Estoy enfermo, que ya mañana me voy a tomar una pastilla y me voy a sanar. Tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, ya mañana el Señor va a hacer un milagro y todo se va a solucionar. Quisiéramos que fuera así.
Pero cuando vamos atravesando por el valle de sombra de muerte, las cosas no son así. Podemos ver un quebrantamiento en nuestra vida. Podemos ver de que Dios se ha apartado de nuestra vida. Le decimos: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué yo, siendo tu hijo, tu hija, estoy pasando por todo esto? Dios mío, cuánta gente en el mundo, cuánta gente que no te quiere, que te desprecia, que blasfeman contra ti, y están bien. ¿Por qué yo, que soy tu hijo, tu hija, que he tratado en lo que más puedo de servirte, me está pasando todo esto? Sí, reconozco que no he sido el mejor hijo, reconozco que no he sido la mejor hija, pero ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? Y nos enojamos contra Dios y le reclamamos. Una de las enseñanzas más importantes que aprendemos al pasar el valle de sombra de muerte es que necesitamos ayuda. Hermano, cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte, sentimos que no vamos a salir de ahí, que no podemos salir de ahí, no hay manera de salir de ahí. Necesitamos que alguien nos ayude de alguna manera en oración. Obviamente todo esto es espiritual. Quisiéramos que alguien estuviera ahí para confortarnos, para ayudarnos. Y muchas veces papá y mamá no van a estar ahí, no pueden ayudarnos. Muchos de nuestros padres no son cristianos, no tienen el Espíritu de Dios. Una de las cosas que el diablo ocupa es la frialdad del corazón. Vamos a ver por qué Dios permite que pasemos por el valle de sombra de muerte. Y una de las cosas que el diablo ocupa es un corazón frío, un corazón que ya no está atento a la voz del Espíritu. Ya la palabra de Dios no lo calienta. Ya la palabra de Dios no tiene el mismo efecto en el corazón. Y por eso es que a veces necesitamos un hermano, una hermana, la iglesia del Señor, ayudándonos en la batalla. Y eso es algo que hay que aprender. Para que cuando nosotros salimos del valle de sombra de muerte, digamos, un día yo estuve ahí, un día así como me ayudaron, yo también tengo que ayudar a otros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte? ¿Por qué? Hermano, hermana, hay un propósito en todo esto. Hay un propósito importantísimo por el cual tenemos que pasar, atravesar el valle de sombra de muerte. Y es de que usted y yo tenemos que tener un testimonio con el Señor. Vuelvo a repetir, la palabra no es teoría. La palabra no es algo que yo leí, sí lo leí en alguna parte. La palabra es algo que yo lo experimenté en carne propia. David le decía a Saúl, cuando el león, el oso venía, yo estaba delante de él cara a cara. Veamos lo que dice ahí en 1 Samuel. Primera de Samuel 17. Del 34 al 36.
o del 33. Dice la palabra: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Hermano, hermana, ese es un testimonio. Ese es un testimonio en la carne. Yo estuve ahí en esa prueba. Yo estuve ahí cara a cara contra el diablo, contra la enfermedad. Yo estaba ahí. Nadie me puede contar, nadie me puede decir, usted o lo leí. Yo estuve ahí. Y de ahí le decía a Saúl: yo agarraba al león, al oso de la quijada y le quitaba la oveja. Hermano, hermana, Dios requiere de usted y de mí que tengamos un testimonio con Él. Dios requiere de usted y de mí que hayamos pasado el valle de sombra de muerte con Él, que podamos testificar en carne propia las maravillas del Señor. El Señor no quiere un cristiano de teoría. El Señor no quiere un cristiano de que yo he leído todo lo que yo hago. Lo leí. Sí, oír de los testimonios de otro es bueno, gloria a Dios. Pero el Señor quiere que usted y yo pasemos por eso. Usted diga: yo lo pasé. Propósito de Dios para que usted y yo pasemos el valle de sombra de muerte es la transición de oidores de la palabra a hacedores de la palabra. Tenemos que hacer una transición entre oír la palabra y hacer vivir la palabra. El proceso normal, el proceso natural es que usted y yo vamos a oír la palabra, sí. Todo niño cuando comienza gateando, comienza ahí dando sus primeros pasos. Ese es el proceso natural. Pero Dios necesita que usted y yo hagamos esa transición de oidores a hacedores. Mi hermano Nelson hablaba de eso, los rudimentos de la doctrina, ¿verdad? Dejando ya los rudimentos, empezamos a caminar con el Señor. Empezamos a luchar con el Señor. Empezamos a hacer guerra con el Señor. Libramos las batallas con el Señor. No más oidores. Cada uno de nosotros tiene que tener un testimonio personal con el Señor. Marcos, el sobrino de Bernabé, esa es la palabra que cuando sale Bernabé y Pablo de Antioquía, salió con ellos. Pero dice que al poco tiempo dijo: uy, esto no es para mí. Y se regresó. Y eso es algo natural, algo válido, hermano, hermana. El fuego de la prueba es duro. El fuego de la prueba es algo que duele,
que quebranta, que hace llorar, que lo hinca a uno. Cuando estamos pasando por el valle de sombra y de muerte, sentimos que Dios se ha apartado, hermano, hermana. Sentimos que estamos solos. David, cuando estaba ahí con el oso y el león, no había nadie alrededor de él, en la soledad. Y sentimos que el mundo se viene abajo. Y es natural. Y Marco dijo, esto no es para mí. Y se regresó. Pero al poco tiempo después entendió algo. El Señor me ha traído aquí con un propósito. Pablo no entendió eso y le dijo, no, a mí no me parece bien que él continúe con nosotros. Y Bernabé le dice, mira, pero esto es natural, esto pasa así. Dice, no, pero a mí no me parece. Y muchas veces los hombres no nos van a entender. Las personas no nos van a entender. No nos van a perdonar. Pero si usted y yo estamos sirviendo al Señor, el Señor nos va a respaldar. Que al final Pablo dice, este ahora es un siervo fiel, es un obrero aprobado, un instrumento útil en las manos del Señor. Gloria sea a Dios. El valle de sombra de muerte no es para la destrucción del creyente. Oiga bien, el valle de sombra de muerte no es para la destrucción del creyente. Usted y yo tenemos que atravesarlo, pero el Señor va con nosotros. David, hablando de esto, habiendo experimentado el sufrimiento de este valle, dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Hermano, hermana, y eso se puede decir con experiencia. Eso se puede decir después de haberlo pasado. Es fácil decirlo antes cuando las cosas están bien. Digo, esto lo he dicho varias veces. Hay un dicho que dice, los marineros, el marinero que se siente fuerte es el marinero que está en tierra. Otra cosa es estar ahí en el barco cuando las olas están pasando fuerte. Y Dios quiere dar un testimonio en la vida de cada uno de nosotros. Yo oía una alabanza una vez de una señora. Decía, yo estuve tan débil de una enfermedad, que no podía ni siquiera alabar al Señor. No podía levantarme a darle la gloria al Señor. Y cuando uno no pasa por el valle de sombra de muerte, no lo puede entender. No lo puede creer. No puede creer que una persona sufra de tal manera. Y es por eso que Dios dice, usted también tiene que pasarlo. Usted tiene que pasarlo para que usted experimente lo que es esto. Mucho tiempo después, yo volví a oír esa alabanza. Yo decía, esta señora tiene razón. Esta señora tiene razón. Hay un momento en que las fuerzas no están ahí, en que el deseo no está ahí, en que el dolor puede más. Pero si uno no ha pasado por ese valle, muy difícilmente va a entender esas cosas. Muy difícilmente va a entender eso. David dice, no temeré mal alguno. Hermano, hermana,
el valle de sombra de muerte puede ser una enfermedad, puede ser muerte de nuestros familiares, familiares queridos, hijos, hijas, madre, padre. Puede ser la pérdida de todo lo que tenemos materialmente hablando. Personas que lo han experimentado, que sus compañías se quebraron, perdieron todo. Puede ser un ataque de Satanás contra la vida del creyente. Puede ser una infinidad de cosas. Y muchas veces vamos a experimentar varias de ellas. Y dice David, yo ya pasé eso. Y he tenido un testimonio con el Señor. Y por eso les puedo decir, dice David, que no temeré mal alguno. Hermano, hermana, eso viene con la experiencia en el Señor. Después dice, no temeré mal alguno, y dice, porque tú estarás conmigo. Hay que entender una cosa, y eso es lo que David está diciendo. Yo he pasado por ahí, pero les voy a decir cuál es la clave de la victoria. La clave de la victoria es de que Dios está ahí conmigo. Uno piensa, uno siente, uno cree que uno está solo. Y parte de esa experiencia es entender eso, de que usted y yo sin el Señor no somos nada. Le voy a decir algo que pasa en el caminar con Cristo Jesús. Le pasó a Moisés, pasa a nosotros. Es de que después de caminar con el Señor un tiempo pensamos que nosotros somos los que somos cosas serias. Hay una canción bonita que me gusta de Jesús Adrián Romero, y dice, no es que yo esté respaldando lo que haga él o no haga él. Estoy hablando de esa canción en particular. Dice, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender. No es a nosotros, hermano, hermana. Cuando Moisés iba pasando en el desierto, Dios le dice, mira, háblale a la piedra, a la roca, y ella te va a dar agua. Viene Moisés y empieza a hacer ahí su show, y le pega a la roca. Y el propósito de todo esto es hacer su pequeño espectáculo para decir, yo soy el que los he guiado. Yo soy el hombre manso. Yo soy el que ha soportado a ustedes a través del desierto. Y dice el Señor, usted no va a entrar a la tierra prometida. Y eso es serio, hermano, hermana. Dice el Señor, usted no va a entrar a la tierra prometida. Porque usted no me dio la gloria a mí. Algo que usted y yo tenemos que entender, y solo el valle de sombra de muerte nos enseña todas esas cosas. No es a nosotros la gloria. Usted tiene que entender que sin el Señor no somos nada. Ahí en la tele salen un puño de predicadores que andan hablando y se jactan y empiezan a saltar y a gritar y a decir que son aquí, son allá. Son charlatanes. Personas no han conocido al Señor. Persona que ha conocido al Señor sabe que uno sin el Señor no es nada. Que cuando uno está pasando por ahí se da cuenta que uno no es nada, nada. Que uno está en el suelo. Que si el Señor no lo levanta a uno se queda en el suelo. Solamente el Señor. David dice ahí, porque tú estarás conmigo. Hermano, cuando entramos al valle de sombra de muerte, si el Señor no fuera con nosotros, no saldríamos de ahí.
Quiero repetir una vez más, el valle de sombra y de muerte no es para nuestra destrucción. El Señor entra ahí con nosotros y dice, usted y yo vamos a caminar de la mano. Usted y yo vamos a entrar aquí y vamos a salir de aquí. Pero quiere enseñarle una lección. Quiere enseñarle a caminar conmigo. Dios permite que pasemos esto para que podamos decir después, yo estuve ahí cara a cara con el mal, contra el diablo, contra la enfermedad, cara a cara. Yo sé lo que es pasar por ahí. No para nuestra jactancia, no para nuestro orgullo, para nuestra vanagloria, sino como un testimonio para la gloria del Señor. Dios le dice, usted va a caminar conmigo y lo vamos a pasar. Hermano, hermana, los que aman a Dios no atribuyen a Dios ninguna culpa. Cuando el creyente, usted y yo, la persona que ama al Señor, va pasando por el valle de sombra de muerte, entiende una cosa. El Señor me ha puesto aquí, el Señor tiene un propósito en mi vida. Claro, eso no viene de primas a primeras, eso hay que ser quebrantado. Después uno entiende, el Señor venía conmigo. Veamos qué dice Romanos 8, del 28 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que Dios también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Propósito del valle de sombra de muerte, glorificar el nombre de Jesús en nuestra vida. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Oiga, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, hermana, cuando vamos pasando por el valle de sombra de muerte, tenemos que entender una cosa: el Señor ha entrado ahí con nosotros y el Señor nos va a sacar de ahí. El Señor nos va a sacar de ahí. Dice la palabra ahí de que el Señor nos ha glorificado en Cristo Jesús. Y no hay ninguna cosa creada, no hay ninguna prueba, no hay potestades, ni autoridades, ni principados que nos vaya a separar del Señor. Vuelvo a repetir, una de las cosas que el diablo ocupa en el valle de sombra de muerte es mentiras. Viene a decirle: usted ya no es salvo, Dios ya no lo ama, usted ya está perdido, está derrotado. Para ello uno tiene que saber,
este es el diablo mentiroso. Señor lo reprenda. Uno tiene que creer a la palabra de Dios. Dice la palabra ahí de que no hay ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Por eso es que David decía, no temeré mal alguno. Ya sé cuáles son las tretas de Satanás. Ya sé cuál es el ataque del diablo. No le voy a creer nada. Después dice David, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Obviamente está volviendo a la imagen de Dios como nuestro pastor. Y el pastor ocupaba estas dos cosas, una vara y un cayado. Dios entra al valle de sombra de muerte y está al lado de uno, lo está viendo. Viendo que uno va pasando la prueba. Y si hay algo que está en contra de nosotros, dice, ahí ocupa la imagen del pastor. Y cuando un animal, un lobo, un oso, un león venía contra el cordero, el pastor ocupaba una vara y le metía un varazo al lobo. Salía corriendo el lobo. Y dice David, esto me infunde aliento, porque cuando vamos pasando por el valle de sombra de muerte, empezamos a ver la mano del Señor. Y uno se da cuenta, no estoy solo. El Señor está conmigo. Viene el Señor y le pega un varazo a Satanás. Dice, apártese de aquí. Otra cosa que el Señor ocupa, o el pastor ocupaba, era un cayado. El cayado es una vara con una curvatura así. Y eso lo ocupaba el pastor cuando una oveja estaba atrapada. Venía y metía eso que era largo, le metía el cuello a la oveja y la alaba. Y ya la sacaba donde estaba atrapada. Si la oveja estaba a punto de caer en un precipicio, venía el pastor y la agarraba, la alaba, hágase para acá. Si estaba a punto de ahogarse, estaba ahí en la corriente estaba algo fuerte, venía el pastor, la alaba, tengan cuidado, no se vaya a ahogar. Y si estaba peleando contra algo, contra otra oveja o algo, tengan cuidado, no se vaya a dañar, y la jalaba. Y así es el Señor. Dice la palabra que junto con la prueba el Señor nos dará la salida. Y que el Señor no probará, no tentará a nadie más de lo que puede llevar. Cuando el Señor dice, cuidado, se va a ahogar, viene y ala a la persona. Siga. El Señor siempre está en cuidado de uno. El Señor siempre está al lado de uno. Hermano, hermana, cuando hay veces en la vida usted y yo hacemos cosas que no debemos. Hay veces decimos cosas, le decimos a alguien, hay unas cosas que no debemos de haber dicho. Y no pasó nada. Sabemos que no lo teníamos que haber dicho. Sabemos que estaba mal. Y uno le dice, Dios mío, gracias por tu misericordia. Dice, Padre, yo no tenía que haber dicho eso. Lo dije mal, salió mal. Lo dije con alevosía. Y aún así tú no permitiste que esto pasara a más. Y damos la gracia al Señor. Y hay veces, decimos una cosa que fue fuera de contexto, algo pequeño, y se levanta una llamarada. Y se levanta una llamarada y uno no entiende por qué. ¿Por qué? Y eso es
cómo funciona el valle de sombra de muerte. Muchas veces Dios va a permitir, le dice al diablo, ok, usted tiene permiso ahora, ocupe eso. Y ese tiempo permisivo comienza a actuar. Dice, yo voy a entrar ahí con él, con ella. Y uno le dice, Dios mío, no entiendo. En otras ocasiones tú me has salvado, tú me has guardado. Sí, yo sé que fue mi culpa. Sí, yo sé que esto pasó. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hiciste ahora, Dios mío? Dice, usted necesitaba una lección y la necesitaba ya. Si no, otra cosa va a pasar más adelante. Enfermedades. Contaba una hermana que tenía una enfermedad, bueno, tuve una enfermedad, todos la saben, ¿verdad? Y el Señor me enseñó muchas cosas ahí. Yo no le echo la culpa al Señor. Le doy gracias a Dios por todo lo que hizo por mí. Es duro pasarlo, ¿verdad? No se lo deseo a nadie, ni a un enemigo. Yo no tengo enemigos, gracias a Dios, ¿verdad? Pero no se lo deseo ni siquiera a un enemigo, hablando en poesía. No se lo deseo a nadie. Pero el Señor dice, usted tiene que haber pasado por ahí. Era para usted. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Entonces dice ahí, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todos nosotros hemos perdido seres queridos. Todos nosotros hemos pasado enfermedades. Todos nosotros hemos pasado por cosas que no queríamos. Un propósito que el Señor ocupa en el valle de sombra de muerte es de que el oro tiene que ser purificado por fuego. El oro, para que quede en un estado puro, tiene que quemarle todas las impurezas y hay que pasarlo por el fuego. No hay otra manera. No hay otra manera. Y por eso Dios le dice, usted tiene que pasar por el fuego. No, Dios mío, pero yo no quiero. Tiene que pasar por el fuego. No hay otra manera de purificarlo. Tiene que entrar ahí. Padre Santo, prepárame. Prepárame, Dios mío. Dele. Empiece a caminar. ¿A quién le gusta pasar por el fuego? A nadie, ¿verdad? Creo que a nadie puede decir de su propia voluntad, qué rico estoy pasando aquí por esta tribulación. Estas lágrimas, qué bien me saben. Nadie de nosotros puede decir eso. Pero Dios dice, usted tiene que pasar por ahí. Camine y dele, yo voy a acompañarlo. Duro. Hermano, hermana, y ahí ya vamos terminando. David termina y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado no es para la oveja, no es para destruir a la oveja, es para defender a la oveja. Cuando estamos pasando por el valle de sombra y de muerte, empezamos a sentir golpes, empezamos a sentir que las cosas no están saliendo bien. Padre, ¿hasta cuándo? Y dice ahí, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A medida uno va pasando por ese valle de sombra de muerte, se va dando cuenta que el Señor está con uno. Y David se volvió un hombre de guerra. Primero era contra el oso y el león. Y después se volvió un hombre de guerra. Hermano, hermana, David fue el rey que expandió el territorio de Israel a su máximo. Pero
Para llegar a expandir el territorio de Israel al máximo, había que librar batallas, había que pelear las guerras, había que decir, yo tengo que caminar hacia adelante, y ahí hay una guerra adelante, pero el Señor va a ir conmigo. El Señor va a ir conmigo. Hermano, hermana, hay batallas, hay guerras que usted y yo no las podemos quitar. Usted y yo tenemos que atravesar por ahí. No hay otra manera. Y Dios le dice, mire, empiece, dele que yo voy a ir con usted. No hay otra manera de pasarle, hermano, hermana. Para expandir a Israel hay que empezar a conquistar. Hay que empezar a dar con la vara. Y no es a los hermanos. Es a pelear nuestras batallas. Hay que empezar a caminar con el Señor. No hay otra manera de expandir el territorio de Israel. Uno tiene que empezar a pelear esas batallas. Y el Señor le dice, yo voy a infundir aliento. Cuando usted comienza a pasar por el valle de sombra de muerte, dice, me va a tocar volver a pasarlo. Pero yo sé que el Señor está ahí. No es algo plácido, hermano, no es algo bueno. Pero yo sé que el Señor va a estar ahí. Me toca volver a agarrar a ese león de la quijada. Aquella vez me hirió, me quedó una cicatriz. Pero lo voy a volver a hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Y uno tiene que decir, aquí voy otra vez en el nombre de Cristo Jesús a pelear esta batalla. Me voy a levantar y voy a ir a librarla. Dios mío, ayúdame, fortaléceme. Ven conmigo. Si Ana dice, ahí voy a estar yo, no se preocupe. El Señor va a estar con nosotros, hermano, hermana. El Señor nos va a sacar de ese valle de sombra de muerte. Hermano, hermana, le quiero decir algo. El Señor puso en mi corazón esta palabra. Y el Señor me revelaba. Y me decía que hiciera un llamado a la oración, a ungir con aceite a aquellos que están pasando tribulación. Y quiero que medite en el corazón si el Señor le ha hablado a usted. Pasar por el valle de sombra de muerte, hermano, hermana, necesitamos la presencia del Señor, necesitamos la ayuda del Señor, necesitamos el poder del Señor. Yo quiero invitarle a que pase acá adelante. Si usted está pasando por tribulación, que venga no porque yo le estoy diciendo, sino que venga porque el Espíritu Santo le ha dado una confirmación en su corazón.